Mi historia paranormal 14. Desde el momento en que comencé a trabajar en el zoológico, supe que había algo peculiar en ese lugar. A primera vista, parecía un zoológico común, extensos recintos para los animales, caminos pavimentados rodeados de vegetación y la rutina diaria de cuidadores y visitantes. Sin embargo, desde el principio, sentí una presencia sutil pero inconfundible, un peso en el aire que no podía identificar con precisión. Había algo que no encajaba, una atmósfera cargada de una sensación inquietante que me mantenía en alerta constante. Mi tarea como encargado de seguridad nocturna era recorrer el zoológico durante las horas de la noche, asegurándome de que todo estuviera en orden. Aunque al principio pensé que sería una posición aburrida y monótona, pronto me di cuenta de que había algo mucho más profundo y perturbador en el ambiente nocturno. Las primeras semanas pasaron sin incidentes significativos, pero empecé a notar comportamientos extraños en los animales que no podía explicar fácilmente. Las señales eran sutiles al principio, casi imperceptibles, pero a medida que pasaban las noches, se volvieron cada vez más evidentes y perturbadoras. Una noche especialmente fría, cuando el viento aullaba entre los árboles y la luna llena arrojaba una luz tenue sobre los recintos, me dirigí al área de los felinos grandes. Los leones, que normalmente se estiraban perezosamente o dormían en paz, estaban agitados de una manera que nunca había visto. Sus rugidos eran ensordecedores, reverberando en el aire con una intensidad que parecía traspasar la piel. Se movían de un lado a otro con una desesperación frenética, sus colas batiendo el aire como si intentaran sacudirse algo invisible y perturbador. Sentí una presión creciente en mi pecho, una sensación de que el entorno estaba cambiando de forma sutil pero palpable. Decidí informar al director del zoológico sobre la situación. Al llegar a su oficina, el director, un hombre corpulento con una expresión severa y ojos cansados, escuchó mi informe con una apatía que me pareció desconcertante. Atribuyó el comportamiento a posibles cambios en el entorno o a la influencia de la luna llena, sin ofrecer detalles concretos. Volví a mi ronda con una sensación incómoda, una inquietud que no podía sacudirme. En la siguiente noche, la perturbación se trasladó a la sección de primates. Los monos estaban en un estado de furia inusitada, lanzando objetos contra las paredes de sus recintos y gritando con una intensidad que resonaba en la noche. Su comportamiento era tan fuera de lo común que parecía desafiar toda explicación lógica. A medida que avanzaba la noche, el comportamiento errático se extendió a otros recintos. Los elefantes, normalmente tranquilos y majestuosos, se movían de un lado a otro con una inquietud que parecía desproporcionada. Sus trompas se agitaban y sus pasos resonaban con una intensidad creciente. Los pájaros del aviario, por su parte, emitían un canto frenético, sus alas moviéndose en patrones desordenados y caóticos. Una de las noches más inquietantes, mientras revisaba el recinto de los felinos, me encontré frente al enrejado del recinto de un jaguar que había sido conocido por su comportamiento tranquilo y reservado. Sin embargo, esa noche, el jaguar estaba en un estado de agitación extrema. Caminaba de un lado a otro con una rapidez inquietante, sus ojos brillando con una intensidad que desafiaba el contexto. Lo que me estremeció profundamente fue la mirada que me dirigió. Sus ojos, normalmente inofensivos y llenos de una calma distante, parecían ahora reflejar una comprensión humana. Miraban más allá de mí, como si pudieran percibir algo que iba más allá de lo visible, algo que escapaba a mi comprensión. Me sentí paralizado por la intensidad de su mirada. Era como si el jaguar pudiera ver algo en mí que yo mismo no entendía, una percepción más allá de lo animal. Su mirada tenía un matiz de preocupación y comprensión que parecía conectar con una parte más profunda de mi ser. Esa conexión inexplicable me hizo sentir vulnerable, como si estuviera a merced de una fuerza que no podía controlar ni comprender. Decidí investigar el antiguo almacén del zoológico, un edificio que siempre había tenido una atmósfera de abandono y desolación. El almacén estaba lleno de objetos viejos y olvidados, muebles rotos, equipos en desuso cubiertos de polvo y cajas llenas de trastos olvidados. En una esquina, entre montones de objetos desordenados y telarañas, encontré una jaula antigua.
Estaba cubierta de una capa gruesa de polvo y parecía haber sido olvidada durante años. Examiné la jaula con atención y noté que, aunque su estructura estaba envejecida, no había señales de desgaste significativo. Era como si se hubiera conservado en un estado casi intacto a pesar del paso del tiempo. Decidí tomar una foto de la jaula y regresar al área principal para investigar más a fondo. Durante el día, revisé los archivos históricos del zoológico y descubrí información reveladora. El zoológico había sido inaugurado hace más de un siglo y entre los documentos antiguos encontré que durante su construcción se habían descubierto varios objetos inusuales en el terreno. Uno de esos objetos era una jaula que había sido trasladada al almacén y aparentemente olvidada. Los archivos mencionaban eventos extraños relacionados con la jaula, pero los detalles eran vagos y carecían de confirmación. La siguiente noche, la atmósfera en el zoológico alcanzó un nivel de inquietud nunca antes experimentado. Los leones rugían con una intensidad que parecía traspasar los límites del sonido, sus rugidos resonando como un eco profundo y perturbador. Los elefantes estaban en un estado de agitación constante, moviéndose con una inquietud que desafiaba toda razón. El frío en el zoológico era más intenso de lo habitual, una frialdad que se sentía como una presencia tangible en el aire. Decidí regresar al almacén para investigar la jaula nuevamente. Al llegar, el ambiente en el almacén era notablemente diferente. El aire estaba denso, cargado de una energía que parecía vibrar a mi alrededor. Me acerqué a la jaula y la vi vibrar levemente. La estructura metálica temblaba de manera imperceptible y sentí una presión en mi pecho que me dificultaba la respiración. Mientras estaba allí, un ruido detrás de mí me hizo darme la vuelta de inmediato. No vi a nadie, pero la sensación de que algo o alguien estaba cerca persistía, intensificando la presión en el aire. La jaula parecía estar en el centro de un campo de energía invisible que me hacía sentir inquieto y ansioso. La presión era tan intensa que me resultaba difícil mantener la calma. Decidí salir del almacén, y al hacerlo, noté que los animales en el zoológico habían vuelto a su comportamiento normal. La agitación había cesado, y el zoológico parecía haber recuperado su calma habitual. Sin embargo, la sensación de incomodidad no se desvaneció. La jaula había desaparecido del almacén y no había ningún registro de su existencia en los archivos del zoológico. Hablé con otros empleados sobre los extraños comportamientos de los animales y algunos mencionaron haber notado cosas similares en el pasado. Sin embargo, muchos restaban importancia o no recordaban detalles específicos. Me pregunté si había sido víctima de una broma elaborada o si había algo genuinamente extraño en el zoológico. A medida que pasaron las semanas, el misterio del zoológico permaneció sin resolver. Los animales volvieron a su comportamiento habitual y la jaula antigua nunca fue encontrada de nuevo. Las grabaciones de las cámaras de seguridad no mostraban nada fuera de lo común y el director del zoológico se mostró escéptico ante mis informes. A pesar de todo, la sensación persistente de ser observado sigue presente. A veces, cuando camino por el zoológico durante la noche, me parece que los animales me observan con una intensidad que no puedo explicar. La mirada del jaguar, con su profundidad inusual, sigue grabada en mi memoria. Aunque el comportamiento de los animales volvió a la normalidad, no puedo evitar sentir que hay algo más en ese lugar, algo que no se puede ver ni explicar completamente, pero que sigue siendo una presencia constante. La jaula, con su vibración inquietante, se ha convertido en un símbolo de un misterio no resuelto. Quizás algún día descubra la verdad detrás de estos eventos, pero hasta entonces, el zoológico continuará siendo un lugar donde la realidad y lo inexplicable parecen entrelazarse, dejando una sensación persistente de misterio en el aire y en las miradas de los animales.